Amigos de la TV, muy buenas tardes, días o noches, según sea la hora en que usted esté entrando a este canal, a visitarnos aquí en olatv.com.mx. Hoy en un encuentro más en nuestro programa Platicando con, que busca llevarles a ustedes a las diferentes personalidades que integran la administración estatal, particularmente los secretarios de Estado, subsecretarios, los directivos, y que usted los conozca más allá de la función pública. A veces los vemos en la calle, sabemos que son funcionarios públicos, pero no los conocemos. Si somos de aquí, posiblemente conozcamos a algunos como amigos o conocidos aquí de California, pero usted que nos ve fuera del país y fuera del estado, pues la idea es que usted conozca quiénes son, qué hacen, cómo llegaron precisamente a ese puesto, ese cargo, a esa encomienda pública. Hoy tengo el gusto y el privilegio de platicar con un amigo mío, además, Carlos Alfredo Godínez León, quien es el subsecretario de Desarrollo Social. Quien es el subsecretario de Desarrollo Social y Económico aquí en el gobierno del estado de Baja California Sur, dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pues Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Amigo Salvador, pues la verdad que sí es un honor, es un placer poder estar hoy, esta tarde, así como lo has dicho tú, en una charla rico, de cuates sabroso, mira cafeteando nomás, con una vista increíble nuestra aquí, bahía de La Paz, ¿no? Nuestro malecón, nuestra bahía aquí en La Paz, Baja California Sur. Muy buenas noches a todos los que, y días, tardes a los que por ahí nos ven y nos escuchan. Oye, Carlos, una pregunta, cuéntanos, primero, ¿quién es Carlos Godínez León? ¿Dónde naciste? Porque no, digo, para conocerte, ¿no? No, pues Carlos Godínez soy yo. Muy bien, muy bien. Carlos Godínez soy yo, así como lo ven. No, Salvador, fíjate que qué bueno que se da esta oportunidad. Carlos Godínez proviene de una familia de migrantes, de gente que llegó a Baja California Sur en los años en que un general, don Agustino Lachea, sí, ¿cómo no?, hizo la invitación para colonizar la zona del Valle de Santo Domingo. Mis orígenes, mis padres, mi origen paterno, los Godínez Magaña, provenían del estado de Jalisco. Mira nomás, hombre, del mero Jalisco. Y por parte de los León Garibay, que es mi origen materno, de la zona de Michoacán. Órale. Allá de Chavinda, mi madre. Mira nomás, qué precioso estado además. Así es. Bueno, pero fíjate que ellos migran de por allá del estado norte, allá por los años, a finales de la década de los 40, a principios de los 50, y llegan al Valle de Santo Domingo, a Comondú, a la colonia Fernando de la Toba, y es ahí donde yo, en septiembre de 1964, veo por primera vez la luz. Ya llovió. En Ciudad Constitución. Ya llovió. Algunos les ha llovido más. No, sí, claro. Algunos les ha llovido más. Oye, qué bien. Entonces en la Toba ahí te criaste. Fíjate que no. Ahí nací, tuve la fortuna y la dicha de ser de oriundo, de nacimiento del Valle de Santo Domingo. Sin embargo, por cuestiones de trabajo, mi padre migró con mi madre al estado norte nuevamente, por allá a la frontera de Tijuana. Y por allá estuvimos hasta los 7, 8 años. Posteriormente, regresamos a Baja California Sur, pero ya no al Valle de Santo Domingo. Nos venimos a un lugar por aquí que se llama el Valle del Carrizal. Ah, ¿cómo no? Muy cercano aquí a la ciudad capital, a la ciudad de La Paz, a 50 kilómetros y a escasos 20 minutos hoy con nuestra bonita preciosa. Qué bárbaro. 4 carriles. Qué bárbaro. En aquellos años era una odisea transportarse del Carrizal a La Paz. Increíble. Hoy, en 20 minutos, estamos ahí en el rancho donde vivimos por más de 20 años. Fíjate nomás. El Rancho San Juan en el Carrizal. ¿Y hiciste tu primaria dónde entonces? Ok, parte de mi primaria, gran parte de mi primaria la realicé ahí en el Carrizal, en una escuela llamada Netzahualcóyotl, que constaba de un aula. A la vuelta de 2, 3 años contaba con 2 aulas y 2 maestros. Bien. 2 maestros que se encargaban de sacar los 6 grados de primaria. Ahí hice la primaria en el Carrizal, Baja California Sur. ¿Y secundaria también saqué en La Paz? La secundaria, por cuestiones de la secundaria, ya migré a la ciudad de La Paz. Fíjate que en un principio nos trasladábamos el primer año, entré a la secundaria José María Morelos y Pavón, al turno matutino. Al primer año de secundaria, mi papá nos traía desde el rancho, desde el Carrizal, y lo he comentado yo con mucho orgullo, ¿no?
con mucha satisfacción. Era una odisea. Sí, no, para empezar. Corrían los arroyos, ya te quedabas. Exactamente. Y, No en aquellos años llovía más que hoy en la actualidad. Algo pasó ahí, pero bueno. Sí, en fin. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Sí. Éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos. 5 hermanos. Y ellos tuvieron que entrar por cuestiones obvias a la primaria también en La Paz. Mi papá sí lo decidió. Yo era el mayor, soy el mayor de esos 5 hermanos. Y te digo, pues a las 4 nos levantábamos, ya a las 5:30, 6 veníamos en camino, ya desayunados, ya peinaditos y bañaditos. Y nos dejaban en la puerta de la escuela de la secundaria Morelos. Posteriormente de ahí mi papá se pasaba a la escuela, una escuela céntrica que está aquí en la ciudad de La Paz. Era la 1, es la escuela Miguel Hidalgo. Sí, estudiamos mucho de nosotros. Donde mis hermanos obtuvieron por varios años el primer lugar en asistencia. Fíjate nomás, bueno, no es tan lejos, ¿eh? Y eso se debía precisamente a que como yo entraba a las 7 de la mañana en aquellos años a la secundaria, pues ellos, ni modo. A que se orearan ahí. Ahí, así es. Ya hicimos la secundaria. Así transcurrió nuestra etapa de estudiante en la secundaria. ¿No te fuiste a la prepa? La prepa nos tocó hacerla en el CCH Morelos. Órale. Ahí en la preparatoria Morelos. Morelos. Yo también soy de ahí, de la Morelos. Por sí, tu raza. La secundaria y la prepa Morelos, además. Ya ves. Puro CCH. Puro CCH, efectivamente, donde tuvimos grandes amistades y muy gratos recuerdos también. Ya en ese tiempo nos vinimos a radicar a la ciudad de La Paz. En algún momento determinado yo estuve a punto de irme a Guadalajara a hacer mis estudios de preparatoria, bachillerato. Sin embargo, claro, no se dieron las cosas y nos regresamos y pues con mucha satisfacción lo realizamos en una época muy, muy, muy generosa, muy importante para la educación, sobre todo para los colegios de ciencias y humanidades, sí, que estaban impulsando una nueva forma. Cambio, ¿no? Sí, efectivamente. Yo tengo la fortuna de sentirme parte de esa generación y la verdad algo que agradezco muchísimo en ese tiempo y en esos momentos. Y hoy en la actualidad sin duda alguna tienen lo suyo, pero en aquel tiempo era muy algo proactivo la palomilla. Totalmente, sí, totalmente. Algo que nos sirvió nuestra formación sin duda alguna, sí, en el día a día, ¿verdad? Por supuesto. Así es. Entonces terminas prepa. Y posteriormente entramos a la UAPS, a la Universidad Autónoma de California Sur, a estudiar CP y AP. Ciencias Políticas y Administración Pública. No, pues ya eras grillo desde la Morelos, pues era obvio. Nos tocó, bueno. Yo también estudié ahí, pero no acabé la carrera. Era Ciencia Política y Administración Pública, sí, un tronco común. Sí, tronco común, sí, también gratos recuerdos. Y sí nos gustaba participar, sin duda alguna. Grilla, bueno, dependiendo qué se entienda como grilla, ¿verdad? Sí, pero en buen sentido, para la política, meterte en ándale. Esa parte siempre fue algo que se nos daba con facilidad, el participar, el intervenir, el poder manifestar alguna inquietud, el manifestarse en favor de tal o cual acción, siempre lo buscamos y bueno, tuvimos la fortuna de... Oye, ¿te casaste con quién? Perdón. Mi esposa Mali, María Luisa Galeana Orbe, de padres de Guerrero. Ella nació por acá en Mazatlán, una mujer adorable que me ha acompañado gran parte de mi vida. Pues prácticamente hemos estado desde el noviazgo, algo así como 30 años. No, ya. 28. Ya cuenta el número. 28 de casados, afortunadamente. Oye, qué bien. ¿Y tienes hijos con ella, me imagino, ¿no? Tenemos dos chavos, dos chavalos. ¿Varones los dos? Los dos son varones. Carlos Alfredo, el Junior, y Luis Arturo, el Quequito. Órale, el Quequito. El Quequito, tremendo Quequito. Qué bien, man. Ellos son los integrantes de mi familia, y orgullosamente pues por ahí tenemos la oportunidad de frecuentemente estar en convivencia. Bueno, terminas la universidad, Carlos, te casas, tienes tus hijos y empiezas a trabajar ¿en dónde, man? Mira, mi primera incursión laboral fue con Teléfonos de México. En Telmex. Sí, en Telmex, en una filial, hoy no recuerdo el nombre de esta empresa, le vendía los servicios de cableado, de ductos, todos ductos, todo conducciones. En aquellos años yo me voy a Guadalajara. Recuerdo, por cierto, esa primera experiencia. Yo recién casado, recién desempacado, estaba con mi papá y por ahí pues buscando que teníamos la posibilidad de quedarnos en un negocio propio, siempre
En la familia, mi padre medianamente tenía constituida empresas. Oye, qué padre. Y bueno, sin embargo, siempre él fue de la iniciativa y de la visión de que había que forjarte tu propio destino, abrirte paso en la vida. Claro. Y bueno, me acuerdo yo que muy estimulado por sus palabras, y ya una vez yo casado como hombre y jefe de la casa por ahí, le digo, oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de trabajo, están por ahí, salieron unos clasificados donde están solicitando gente joven para una evaluación y poder incorporarse al corporativo de Telmex, en aquellos años, por cierto, también una empresa muy fuerte. Y bueno, no te hago larga la historia, voy, me presento, en aquellos años estaba operando el Hotel Presidente, acá, el Gran Baja, ¿no? Ahí el Gran Baja, ahí fue la convocatoria. Había 730 personas haciendo cola. Mi papá me acompañó. Órale, qué bien. Mi papá me acompañó. Y bueno, tuve la fortuna de pasar esos exámenes y me voy a Guadalajara. Esa fue la primera incursión en las actividades laborales. Okay. De ahí te regresas y... De ahí me regreso y tengo la oportunidad de seguir trabajando, te digo, en las empresas de la familia, en los negocios familiares, administrando por ahí algunos pequeños centros comerciales y con idas esporádicas a la frontera. En aquel tiempo pues estaba muy socorrida lo que era la zona libre. Sí, y así es. Y entonces en ese ir y venir tengo la fortuna por allá en los 80s de conocer a gente de Acción Nacional. Salvador Landa Hernández, en paz descanse, un gran hombre. Espiridión Sánchez López. El Piri, el buen Piri, nuestro amigo Piri. Los amigos conocidos. Pedro Macías de Lara, sí, entre otros tantos, que por cierto, déjame decirte que eran pocos en aquellos años los hombres que militaban, y conociendo yo, teniendo el interés de interiorizarme y más. Muy cooptados además por el sistema. Yo recuerdo que eran terriblemente aguerridos para estar ahí, ¿no? Terrible, fue terrible. Por supuesto que te ponían a prueba. Claro. Por supuesto que tenías que utilizar todas tus capacidades, todas tus habilidades, pero además convencido de que ibas por el camino correcto. Claro. Yo en esos años los conozco allá, y de ahí me invitan a formar parte de las estructuras del PAN. Y lo hacemos con mucho agrado, lo hacemos con mucha solvencia, con mucho interés, y poco a poco ahí nos vamos abriendo paso. Tenemos algunas responsabilidades. ¿Quieres que platiquemos de eso? Sí, claro, de lo que tú quieras. Nos dan este medio es libre, así que usted hable. Muchas gracias, Chava, muchas gracias. Nos dan la oportunidad de participar. Recuerdo bien que en aquellos años difícilmente conseguíamos representantes de casilla. Sí. Digo, porque mi mamá era de la colonia y así es. Le ponían cosas para que se enfermaran de la panza. Eran un canijo los rajillos. Por supuesto, lo sabemos. Eran muy canijillos. Eran otros tiempos. Sí, claro. Estoy seguro que eran otros tiempos. Por ahí empezamos a incursionar, haciendo algunos, siendo representante de casilla en algún momento. Posteriormente, con algunas... Para esto yo contaba con 23... Bueno, perdón, ya en ese tiempo, a los 23 yo ya era candidato. La primera incursión fue apenas con mi mayoría de edad, y en esa ir y venir nos toca ir participando día a día más, adentrándonos más. Nos toca formar la Secretaría de Acción Juvenil, con mucho orgullo. En aquel tiempo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa también era el secretario de Acción Juvenil a nivel nacional. Sí, yo lo conocí en Loreto, ¿viste? Para que veas, en los 80 por ahí. Efectivamente. Por cierto que en algún momento con tu hermana Lorena, por ahí nos tocó cruzar a la isla Coronado. Exacto. Y tu mamá, doña Graciela, prepara unas ricas almejas muy típicas de Loreto, que por cierto al expresidente, a nuestro amigo Felipe Calderón... no, pero esa fue la mamá de Alfredo. Perdón, la mamá de Alfredo, perdón. Sí. Tienes razón. Ella fue la que hizo las almejas. Eso lo editas. A mí me lo recordó siendo presidente en Los Pinos, Perdón. Felipe Calderón. Perdón, es cierto. Sí. Bueno, lo relacioné con Lorena. Frecuentemente estábamos por allá, íbamos cuando se podía, y tuvimos esa oportunidad de convivencia. Y luego te vas de diputado, ¿no? Fíjate que
Primero fui regidor. Sí, sí. Ah, sí. Primero fui regidor, por allá en 1990. Tuvimos la fortuna de formar parte de la planilla que se integró en ese ayuntamiento que encabezó el desaparecido Antonio Wilson González. Wilson González. Nosotros íbamos como plurinominales. Claro. Como plurinominales, formamos parte ahí de ese cabildo. Y bueno, eso nos dio posibilidades también de trabajar, porque, te soy sincero, pues, no, seguramente no somos perfectos, somos seres humanos, tenemos muchísimos defectos, muchos errores, algunos de ellos saltan a la vista, inclusive pudiéramos tener hasta más que muchos. Eso a mí me queda claro, pero sin embargo lo que nos gusta hacer, nos entregamos en cuerpo y alma para lograrlo, con la intención de beneficiar al que ocupa, al que necesita, y si a nuestro alcance está, tenemos que hacerlo. No sacrificar, obviamente, ni ser la madre de Calcuta con el respeto que me merecen, ni mucho menos, pero sí, si estás en algún lugar donde puedes servir, pues estás consciente, ¿no? Tienes que hacerlo, efectivamente. Creo que esos puestos te vuelven muy sensible a las necesidades de la gente, ¿no? Creo que sin duda alguna eso te abre a otro aspecto muy importante, que es precisamente la solidaridad. Claro. Ser subsidiarios y solidarios con quien más ocupa y más necesita. Creo que es el camino. Los puestos de gobierno son para eso. Sí, son para eso. Supuesto. Son para eso, para muchas cosas más. Claro, entonces llegas, terminas tu periodo y luego te integras al Congreso, ¿no? Del Estado. Sí, fíjate que después de... Fue un Congreso bastante polémico, muy polémico además, se agarraban con todo ahí. No, ¿sabes qué? Creo que fue uno de los congresos más polémicos que ha existido, porque había realmente debate, se debatían las ideas, o sea, no era fácil, pues, meter una propuesta, no era fácil que saliera porque había realmente oposición. Esto desde mi punto de vista periodístico, ¿no? Tengo por ahí los antecedentes de aquellas broncas que se armaban sabrosonas, ¿no? Chava, me da risa. Por supuesto, fíjate que cuando participamos como candidatos a diputados del primer distrito, sí. Y en aquellos años, por cierto, el más, numéricamente hablando, el más importante, sí, así es. Todavía en la actualidad, a reserva de otro distrito que está creciendo de manera importante por la desincorporación poblacional que están haciendo, claro. El flujo migratorio a otra zona de la ciudad, pues le permite a otro distrito por ahí crecer, pero en aquellos años y por mucho tiempo, pues el distrito 1 se caracterizó por ser el más tradicional, el más numéricamente hablando, el más importante, claro. Y por ahí nos tocó participar a nosotros. Así es. En aquellos años el candidato a vencer era sin duda alguna pues el candidato del PRI, don Héctor Palacios Avilés, que sí, ¿cómo no? En paz descanse. Además, en aquellos años también era presidente del PRI. Sí, así es. Algo que lo convertía en algo algo inalcanzable, efectivamente. Y yo pues tenía alrededor de unos 25 años. Tenías mucha fuerza, ¿no? 25 años. No sabía a lo que me enfrentaba, pero sin embargo claro. Tenía el deseo y el ánimo, ¿verdad?, de llegar al Congreso. Muy bien. ¿A qué? Pues a buscar lo que tendría que buscar. Legislar, sí, sabía que había que legislar. Claro. Entendía lo que era eso. Pásale. Pero también en algún momento recordé que mi papá me decía, y nunca lo voy a olvidar, cuando hagas algo, hazlo de la mejor forma, de la mejor manera. Haga lo que hagas, pero hazlo bien. Nunca te des por vencido, sí, nunca te rindas, nunca te asuste lo que vas a enfrentar, y si asumiste el reto, ve y triunfa, ve y gana. Claro. Y si no, ahí quédate. Sí, pero deja claro por qué estás o por qué has dejado de estar. Carlos, bueno, de eso tengo muchas experiencias. Ahora, adelantar un poco el tiempo, llega esta nueva administración panista, la primera vez, además que el PAN logra una gobernatura aquí en Baja California Sur, con un personaje polémico, muy agradable además, muy sensible, muy humano en muchos sentidos, y lo digo a título personal, aprecio mucho a Marcos Covarrubias, lo conocí hace muchos años, y a su familia, pero llegan con un momento complejo, ¿no? Después de 2 sexenios perredistas, complejos, además también muy polémicos, y bueno, llegan a una nueva administración. La pregunta que viene, de hecho, la subsecretaría que ahora manejas no existía, se crea junto con el nuevo gobierno de Marcos Covarrubias. Cuando llegas ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo estaba el asunto? Porque fue, me imagino, complicado hacer algo de la nada, ¿no?
Sí, fíjate, pero si me permites un poquito, claro. Antes de llegar ahí a la administración, a invitación del Ejecutivo del Estado, licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, tuve también la suerte de estar colaborando en el gobierno federal, en la Sedesol, en la Sedesol, donde nos desempeñamos en el área social precisamente, sí. Ahí donde están los programas, esos que le llegan a la gente, esos que se ocupan, esos que se necesitan, y no los enumeramos porque son infinidad. Claro. Bueno, estuvimos ahí por un lapso de 5 años, sí, recuerdo, a donde nos tocó, la verdad, recorrer de pe a pa todo el estado, por sus diferentes entradas, caminos, por sus sierras, por sus islas, por sus oasis, por sus todo lo que tiene, todo lo que conforma la geografía. La verdad, lo hicimos porque estábamos obligados a llegar pues con esos grupos vulnerables, sí, que están diseminados por toda la geografía subcaliforniana. Y estando ahí un día, así como ahorita, recibo una llamada que hasta este momento me sigue llenando de satisfacción, nada menos que del licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, a platicar. Órale, qué buena onda. A platicar, previo a que él asumiera la responsabilidad como mandatario. La verdad que ahorita que estás fumando, recuerdo que pues ya llegué con Marcos allá donde tenía él su centro de operaciones, a donde había instalado su casa de campaña, donde había hecho su búnker, y de veras que fue de mucha satisfacción, pero fue un momento de cierto nerviosismo, no, por supuesto, como que sabiendo que pudiera darse alguna cuestión, como que algo te indicaba eso, pero también con la característica del nervio de que, caray, que no estará de acuerdo el próximo ejecutivo en alguna cuestión como estemos llevando a cabo los programas o en fin. Sí. Fíjate que nos tomamos varios cafés. Muy bueno. Varios cafés y varios cigarrillos. ¿Y no te dijo que hubo cabrón? Sí me dijo. No, sí me dijo. Sí me dijo. No, porque esa es su frase, ¿eh? ¿Qué hubo cabrón? No, sí me dijo. Pero con respeto, señor. Pero... Efectivo, aquí está hablando, mira. Pues perfecto. Sí, efectivamente, así me dijo. Yo te digo, ¿qué hubo, cabrón? Así me dijo, siéntate. Muy afable, creo que es, digo, sin echarle flores, pero es un tipo muy afable, ¿no? Sigue siendo muy afable, nunca ha perdido esa característica. Bueno, claro. Y no la ha perdido simple y sencillamente porque es muy original, y porque es de él. No íbamos a hablar de él, claro. Sin embargo, es menester mencionarlo. La verdad, es algo que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Aparte de que, bueno, ahorita lo platicamos eso. Ahora pues, platícame que te acepta, te invita a participar en el equipo y a lo mejor mucha gente no lo sabe porque de hecho es una secretaría nueva, no pudiera a lo mejor confundirse con Sedesol, con otros programas parecidos que hay por ahí, a lo mejor los programas que maneja el mismo Jorge ¿cómo se llama? En Atención Ciudadana. Platícanos, ¿qué es la Subsecretaría de Desarrollo Social? Fíjate que te voy a nomás decirte algo. Sí, claro. Cuando me invitó, yo le dije que lo iba a pensar. Yo le dije que me diera la oportunidad de valorarlo. Claro. Y usó su típica frase. Sí. Y me dijo, oyes, pero no sabes lo que me estás contestando, no sabes lo que te estoy diciendo. Te estoy invitando a que fueras parte de algo importante en esta administración y además que me ayudes a crear, a darle vida y forma, claro, en este caso a la Subsecretaría de Desarrollo Social. No le contesté de inmediato, la verdad que no. Y no fue por pose, sino fue porque tenía yo que meditarlo. Y pensarlo, ¿no? Sí, tenía que meditarlo, compartirlo con mi familia, como se lo dije a él. Claro. Recuerdo que me dijo, agarra el carro, vete de aquí al Tecolote. Y te regresas. Y de regreso me dices. Caray. En fin, de esa forma se da esto. ¿Me repites la pregunta, por favor? Bueno, platícanos ahora sí, ¿qué hace la Subsecretaría de Desarrollo Social? Porque es una subsecretaría nueva
bueno, que debe tener una cantidad enorme de programas, sabemos de algunas acciones que han hecho, pero bueno, la gente que nos ve también creo que le gustaría y sería muy interesante que le hiciera saber qué están haciendo, qué hacen, qué programas manejan. Pues. Mira, fíjate que es enorme el caudal de actividades y de acciones que estamos realizando, la verdad, sin tratar de lucirnos. Son muchísimas las razones por las cuales estamos en la sociedad, con los diferentes grupos vulnerables principalmente. Nomás decirte así rápido, claro. El gobierno del estado, esta administración, tiene contabilizados no menos de 80 programas con carácter social. Así de fácil. Estamos hablando desde los programas de educación, de los programas de salud, de los programas de mejoramiento del entorno, claro. De los de seguridad pública, en fin, y otros tantos más que tienen como misión y objetivo el poder apoyar de manera directa a la ciudadanía, a la gente, a la población, a la que ocupa, a la que requiere por alguna cuestión específica un apoyo, por alguna incapacidad o por alguna debilidad o por alguna cuestión física, claro. Hasta aquel que vive aislado, aquel que vive por allá en la sierra, en la isla, en el islote, porque los tenemos, hay muchísima, hay gente, hay población dispersa en la entidad, y el Estado pues a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social se ha puesto como meta el poder tener una radiografía real. O sea, ustedes se encargan de hacer un censo, ¿no? Se llaman, necesita la gente? Hacemos diagnósticos situacionales. Exactamente. Pudiéramos tener una característica, pudiéramos tener un común denominador dentro de las poblaciones, ¿sí? El aislamiento, la falta de caminos, la falta de luz eléctrica. ¿Por qué? Por donde están. Claro. Pero cada una de las poblaciones tiene necesidades diferentes, aunque no parezca. Sí. Aunque no parezca. Muchas veces creemos que con darles a todos agua, le resolvemos su problema. No. Y no. Fíjate nomás. Para la paz, para la Constitución, para insurgentes, para cualquier centro de población, el agua es vital, también para la zona rural, también para los que están aislados. Sin embargo, tienen sus modus vivendi, tienen su manera, tienen sus usos, tienen sus costumbres, y por estar aislados, muchas veces, no es el agua, es un ejemplo, ¿eh? Sí, claro. Es un ejemplo, lo que ellos requieren con más premura. Fíjate que a veces el poderles tener comunicación es mucho más importante para ellos. Y esto sale a través, podemos decir, bueno, pues hay que ponerles una antena a todos. No, pero tampoco es así. Tampoco es así. Y por eso el Ejecutivo es muy sensible a esto. El gobernador, de veras que se nos queda viendo cuando le platicamos, nos observa con atención y nos dice adelante. Y nos trata como amigos, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver, Gober, queremos hacer esto. A ver, secretario, en este caso mi secretario, nuestro planteamiento es este. Esto es lo que nosotros consideramos vital, esto consideramos importante, esto consideramos que se debe convertir en una política social de este gobierno, de esta administración, pero además que con esto vamos a erradicar viejos males, claro. Con esto vamos a terminar, vamos a concluir con etapas de aislamiento, con etapas de números negativos, con esto vamos a darles un plus a las poblaciones. Pero para esto se requiere un trabajo permanente en las comunidades y lo estamos haciendo. ¿Cuál es el programa de los 80 programas? ¿Cuál es el más emblemático, ¿no? O el más sensible a todos? ¿No? Mira, son 1000 problemas. No, tenemos sin duda el educativo, tenemos los programas de educación, los de servicios. Se resuelven con lana y servicios. La verdad, pero por ejemplo el poder darles en qué emplearse a las poblaciones aisladas, muchas veces no nos damos cuenta de la situación que viven, por ejemplo, pescadores de Tembavichi, por ejemplo. No, sabemos nosotros que se dedican a la pesca, pero también no sabemos cuánto tiempo lo hacen. Del año a lo mejor 4 meses, y los otros 8 meses se quedan mirando, efectivamente, y es ahí donde entramos. Oye, qué bien. Fíjate que hay un programa muy bondadoso, muy generoso, que se llama, lo ha implementado el gobierno federal con mucho acierto en administraciones, cuando menos en la anterior administración, tuvo un verdadero enfoque
social, y hoy sin duda estamos dándole continuidad a esto. Ese programa de empleo temporal, ahí de humilde como tú lo ves, logra llegar a esas poblaciones a donde quedan por temporadas sin empleo. Sí, desocupados. ¿Sí? Y tú a través de ese programa les generas una derrama económica en la población, les dices, junto con ellos, que es, primero, contar a la gente, saber cuántos son, y luego decirles, ok, de esta bolsa traemos tanto para ti población, traemos tanto para ti zona de pescadores, tanto para ti zona de jornaleros, tanto para ti, ok. Una vez que contabilizamos eso, esos son números generadores, Claro. Te podemos dar esto, pero además, no te lo vamos a regalar, Claro. No. Vamos a hacer un intercambio y tú en reciprocidad, tu responsabilidad, tu compromiso para con esta parte de lo que vas a recibir es dejar tu mano de obra a cambio. Claro. Una obra Para un camino, por de ejemplo, importancia ustedes para que tu pagamos. población, claro. Oye, Algo bueno. que mejore tu condición de vida. Una pila, ahora le pongan. Exactamente, desde una pila, desde un camino, desde la pintada de una fachada, desde la poda y limpia de caminos, en fin, Mil cosas. todo lo que te puedas imaginar. Y me imagino que ustedes también se coordinan, obviamente por la misma función, con Cedesol, con el DIF, con todas las instancias, ¿no? Para no duplicar esfuerzos. Por supuesto, tocaste algo muy importante en esto. Hacemos un ejercicio de gabinete, un ejercicio de mesas de trabajo, de vinculación. Tenemos que interactuar entre nosotros. Claro. Y aunque formamos parte muchas veces de una misma estructura de gobierno, llámese gobierno del Estado, llámese gobierno federal, llámese gobierno municipal, si no nos sentamos a hacer esos ejercicios en las mesas, muchas veces duplicamos o no hacen las cosas como deberían. Que los hagan aquellos. Así es. Toman, ¿no? Igual. Esa parte para nosotros es fundamental, es un ejercicio, al principio no es fácil, pero sobre la marcha todos vamos aprendiendo. Eso es lo más digno, lo más bonito de esto, que sabes que cada peso que se aplica para esos programas está bien direccionado, pero además está altamente definida la capacidad de buen servicio que se va a dar, Claro. o el aprovechamiento que se va a tener de ese recurso, pero a cambio de eso, una obra que ellos mismos hacen, y esto en su momento a los pobladores, a las mujeres y hombres que vienen a las poblaciones, les permite tenerle más cariño a sus lugares, Claro, sí, ahí a donde viven. Oye, dos preguntas para antes de concluir. Una, tú estás en contacto con la gente común y corriente, ¿no? Desde la gente más humilde hasta la gente de poblaciones como centros urbanos más grandes. ¿Cuál es, en el trayecto que has tenido ya más de 2 años, cuál ha sido lo que más te ha dolido, lo que más te ha dado sentimiento, ¿no? De lo que has visto en tu trabajo? Me ha dado sentimiento no poder concretar proyectos en ocasiones que les permitan a más gente cambiar su forma de vida. Me ha dado sentimiento muchas veces el no poder tener una respuesta precisa y efectiva, contundente, en la medida en que lo piden, poder responderles o poder llevarles un bienestar en diferentes ámbitos, en diferentes limitantes. A veces se habla de comida, a veces se habla de casa, de vivienda, a veces se habla de orfandad, a veces se habla de abandono, a veces se habla de desprecio, a veces se habla de olvido, sin intentar ser sentimental. Eso es lo que a mí en lo personal me ha simbrado. Okay. El no tener a veces ese recurso para poder resolverle su problema. Sin embargo, jamás bajamos la guardia. Okay. Le buscamos por un lado, le buscamos por otro. En este caso, yo como subsecretario de Desarrollo Social, de manera permanente estoy buscando con mis similares, con mis compañeros, con mis amigos de labores, con los secretarios y con el ejecutivo. Ahorita te hablo.
Y la otra pregunta para concluir, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en esta posición, Carlos? Poder estar en contacto con la gente, finalmente es lo que más me llena. Poder regresar a una comunidad, poder volver a verlos, a saludarlos, a estrechar sus manos y sí a llevarles respuesta de lo planteado, o cuando menos poder ir a decirles que seguimos en pie de lucha, que seguimos gestionando, que seguimos buscando. La verdad, eso es lo que a mí en lo personal más me ha gustado. Sin duda alguna, ese contacto con la población. Fíjate que yo tengo un concepto de lo que es el desarrollo. Hay el desarrollo económico que todos los pueblos ocupan para salir adelante y hay desarrollo social. Para mí, sin duda alguna, y sin ser, te digo, sentimentalista, y es una opinión muy personal, yo considero que una política bien administrada de gobierno, en este caso de una entidad federativa, debe tener esa especialidad o esa particularidad. Saber lo que es desarrollo económico y saber lo que es desarrollo social. Así es. O sea, sin duda alguna, ¿qué es desarrollo social? Desarrollo social es llegar con los que más ocupan, con los que más necesitan, con la sinnúmero de ciudadanas y ciudadanos que están viviendo, en este caso, en nuestra entidad y que requieren de la atención del gobierno del Estado. Sin dejar de vista, pues, que tenemos otros factores importantes que hay que atender, pero para mí el desarrollo social es darle al que más ocupa, al humilde, Claro. al pobre, Al desamparado. al desamparado. De veras, eso es vital, y yo siempre lo he dicho también. El Ejecutivo del Estado, amén de que tiene 1,000 ocupaciones, en Baja California Sur, el Ejecutivo del Estado siempre se está preocupando precisamente por aquel individuo, por aquella persona que más ocupa. Siempre habrá en el Ejecutivo del Estado, en su esposa, la señora María Elena, sí, que además, déjame decirte, excelente dama, además, ¿eh? Tenemos un programa en el Estado que ha sido reconocido a nivel nacional, que se llama el programa de Valor Su Californiano. Excelente idea, además. Valor Su Californiano, hecho, tiene la firma y el cuño de la señora María Elena, del licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y de la gente que han formado parte de este proyecto y ha dejado muchísimos beneficios y muchas satisfacciones a la entidad. Fíjate, ahora sí ya para concluir. Claro, sí, sí. En algún momento lo platicábamos con la señora María Elena Hernández Lezama de Covarrubias y con el mismo ejecutivo y nos preguntábamos en una mesa de trabajo, ¿qué queremos con este programa? ¿Qué buscamos con este programa de Valor Su Californiano? Pues queremos el bienestar de las familias, de los grupos vulnerables que tiene la entidad. Pero además, queremos dejarlo tatuado en el corazón de las y los subcalifornianos. Que lo compren, que se queden con él como una herramienta necesaria e indispensable para salir adelante en sus más precarias necesidades. Que no sea un programa de gobierno, que no sea un programa de sexenio, como ocurre con muchos. Claro. Que sea algo que su California, que las mujeres y los hombres lo aquilaten y se lo lleven con ellos. Cuando hay esta disposición por parte de las autoridades, sin duda alguna se está poniendo todas las fibras, el corazón y la cabeza. Eso es para mí desarrollo social. ¿Qué mensaje le enviaría el subsecretario de Desarrollo Social, Carlos Alfredo Godínez León, a la gente que nos ven en muchos lados del mundo, no solamente aquí en Baja California? ¿Qué mensaje le enviarías a esa gente, Carlos? Yo les diría que cada vez que puedan hacer el bien, lo hagan. Por pequeña que sea la obra que hagan en cada una de sus comunidades, lo hagan pensando en sus semejantes, lo hagan buscando el bien común, decirles que solo está derrotado el que ha dejado de luchar, y que aquí en Baja California Sur tendrán siempre las puertas abiertas, porque aquí sabemos tratar bien a todo el que nos visita y el que está con nosotros. Gracias. Carlos, pues te agradezco muchísimo, sé que soy un hombre muy ocupado y que te agarré así en el vuelo, porque si no, no te pesco. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y amigos que nos ven en Hola TV,
Este es un programa, como lo dije al principio, que se llama Platicando con, y que busca precisamente eso, que ustedes conozcan a personas como Carlos Godínez, como tantas gentes que han pasado por este programa y que los conozcan como seres humanos. Pero además son funcionarios públicos que están buscando soluciones para nuestro estado, soluciones, como dice Carlos muy bien, llevarle bienestar a todos los que vivimos en este bellísimo lugar que se llama Baja California Sur. Para Hola TV, Salvador Castro. Gracias, hasta luego.